tardes. Buenas tardes. Doy gracias. Buenas tardes. Sí. Doy gracias al Deán y a su obispa Kate por su invitación de estar con ustedes hoy. ¿Quién es este cuerpo? ¿Dónde hemos venido? ¿Cuál es nuestra tierra natal? ¿Qué es nuestra familia? Uno viene del Salvador, otro de México, tal vez uno de Suecia o España. Pero si pensamos en cómo la vida surgió por primera vez en este planeta, todos somos hijos de la mar. La ciencia nos enseña que toda la vida tuvo su origen allí, en aguas cálidas y saladas que dieron origen a las primeras criaturas. Génesis nos habla de un viento de Dios que se movía sobre las aguas para dar a luz a la creación. Y en otra historia en Génesis, que Dios sopló aliento húmedo en un trozo de arcilla para crear el primer ser humano, Adán. Todas estas historias dicen la verdad acerca de cómo estamos conectados el uno al otro, a Dios, y para todas las plantas y animales y otras criaturas que nos rodean. Se preguntó a Job si él puede entender lo que Dios ha hecho en la creación de los mares y en vistiendo la tierra en la nieve y las nubes. La inmensidad y las relaciones complejas de creación serán siempre superiores a nuestra comprensión completa. Los seres humanos son una especie de criatura entre muchos otros, ya a pesar de que descubran más cada día. Seguimos actuando como si fuéramos los dueños de la creación, en lugar de las criaturas de Dios. Dios creó todo, incluyendo Leviatán, para propósitos más allá de nuestra comprensión. Como todas las criaturas, Leviatán fue creado con su propia finalidad, que no ha de ser la mascota de algún maestro humano. El mar y sus criaturas todavía nos fascinan y nos repelen. Y los compañeros de pesca de Jesús no son excepción. Ellos han pasado la vida buscando comprender los misterios del mar de Galilea, pero no pueden mandar a producir pescado para ellos y no tienen ningún poder sobre la tormenta en la medianoche que los aterroriza. Los mares en la Biblia son lugares de transición y frecuentemente son las fronteras para cruzar en busca de una nueva vida. Los esclavos hebreos en Egipto cruzaron el Mar Rojo en busca de libertad y más tarde cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida. El Jordán y el Mar de Galilea todavía separan a los judíos de los gentiles. Y Jesús cruzó el mar con frecuencia para enseñar y sanar y alimentar a la gente. Su bautismo en el Jordán empezó su enseñanza sobre el reino de Dios. Esta enseñanza provocó
las autoridades y lo puso en el camino de una tormenta imperial letal. La tormenta se hizo su destrucción rápidamente, pero no dijo la última palabra. Dios todavía estaba hablando la vida. Dios todavía está hablando la vida. La mayoría de nuestros antepasados cruzaron aguas peligrosas para llegar a este lugar. Hace miles de años, los pueblos indígenas cruzan el estrecho de Bering desde Asia. Muchos de nuestros padres o abuelos vinieron de otras naciones en busca de una vida mejor. Algunos llegaron como cautivos. Otros fueron esclavizados en estas tierras por parte de extranjeros. El conflicto y la tormenta y la búsqueda de vida nueva continúan hoy en oleadas violentas de racismo y nubes de perjuicio. También oímos la angustia grita de un planeta abusado y explotado, que ha sido tratado de la misma manera. Las criaturas de esta tierra están desapareciendo en el calentamiento de combustión y en nubes venenosas y aguas contaminadas. La gente de esta tierra no sobrevivirán a la muerte de nuestros hermanos y hermanas criaturas, las ranas, las hormigas, las bacterias, las ballenas. Dios todavía está hablando la vida, pero si no escuchamos, la tormenta va a envolvernos como un tornado. Como los chicos en el barco, cuando recordamos quién es el capitán y cuando decidimos trabajar juntos como hermanos y hermanas a toda la creación, vamos a encontrar la paz en el medio de la tormenta y la luz en la oscuridad. El reino de Dios está cerca, está a la mano, cuando recordamos que la intención de Dios para todos nosotros y nosotras es seguir cruzando los mares de riesgo, buscando relaciones de justicia y la paz. Hoy añadimos 5 nuevos marineros de la tripulación de Jesús y nos comprometemos a acompañarlos en el viaje. Estamos todos y todas obligados por ese mundo de paz y posibilidad para el bien y florecimiento de todas las criaturas de Dios. Oremos para que estos nuevos cristianos tengan el valor para seguir luchando hacia esa nueva creación. Demos gracias por toda criatura que comparte este planeta con nosotros y por el papel que cada uno desempeña en la red de la nueva vida que Dios quiere. Los amigos de Jesús se unen a Él en la pesca por la vida, la pesca de los que van a amar a todos sus vecinos, humano, animal y vegetal, porque el amor es el único camino hacia ese reino de la paz y justicia. Vamos a pescar.